iglesia. No solamente de esta denominación, hay muchas denominaciones. El Señor levantará grandes ministros. El Señor levantará de este lugar. El Señor está ansioso por ministrar esas sanidades, esos milagros en tu vida, en la vida de tus hermanos. Amén. El Señor dice, nos esparcirá por todos los rincones de la tierra, por todos los lugares de la tierra, y el mundo verá las maravillas del Señor. Amén. El mundo verá esas señales, esos milagros, porque la palabra dice que las señales seguirán a los que le creen. ¿Cuántos le creemos? Amén. Esas señales seguirán, amados hermanos, a los hijos del Señor. Seguirán a tu vida, amado hermano. El mundo verá esas señales, esos cambios, esas sanidades en las vidas de los demás, en tu propia vida, en la vida de tu familia, amado hermano. El mundo dirá, ¿quién fue? ¿Qué cosa ha pasado? Dirá. ¿Quién fue aquel hombre que sanó? Yo no sé cómo se llama. Yo no sé quién es, de dónde ha venido. Lo único que sé es que el Señor se está manifestando. Que la gloria del Señor me está sanando. Dirá, el mundo glorificará al Señor por tu vida, por las cosas extraordinarias que hará el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ver esas cosas extraordinarias en sus vidas? Amén, gloria a Dios. Y te digo, amado hermano, que no son cosas que yo preparé para decirlas. Y quiero que verdaderamente estas cosas las tomes, porque no son casualidad que dos profetas, dos libros y un predicador que ni siquiera conozco, al oírlos, siento que el Señor me dice lo mismo. Quiero que tomes esta palabra, hermano, que no dudes del Señor, que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias. Tal vez eres pequeño, tal vez ya eres muy adulto y tú dices no, pero el Señor quiere hacer grandes cosas, amado hermano, en tu vida y en la vida de los demás. Porque el mundo está esperando un Dios vivo, no está esperando ese Dios que está lejano, no está esperando solamente Cristo salva. Él quiere un Cristo que sana. Amén. Y prepárate, porque el Señor a partir de este día va a cambiar toda nuestra mentalidad. Amén. Y va a hacer maravillas y milagros en tu vida, a través de tus manos, a través de tu familia. Amén. En este día, en este momento, quiero pedirles, amados hermanos, que nos pongamos de pie, que pidamos la dirección al Señor. Amén. Señor, en este momento, Padre amado, estamos aquí reunidos, Señor, unánimemente, tus hijos, Señor. Estamos, Señor, esperando tu palabra, Padre amado. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos recibir tu palabra del cielo, amado Padre. Oh, prepara nuestros corazones, Señor. Que nuestros corazones, Señor, sean tierra fértil para recibir tu palabra, Señor. Y que den fruto, Padre Santo, al 100 por 1, Padre amado, Cristo Jesús. Oh, Padre Santo, estamos cansados de oír tantos ruidos del mundo, tantos sonidos de los hombres, Señor. Queremos oír esta vez tu palabra, amado Dios. Queremos, Señor, saborear esos manjares que tienes tú, Señor. Queremos oír tu preciosa voz, Espíritu Santo, Dios mío. En esta hora, Señor, abre nuestros oídos, Padre amado. Abre nuestras vistas, Señor. Permítenos oír, Señor, y discernir tu palabra, amado Dios. Con cada una de las vidas, Señor, trata tú mismo, Señor. Habla mi vida, Padre amado. Habla mi vida, Señor, a la vida de tus hijos, Padre Santo. Estamos listos para oír tu palabra, amado Cristo. Te damos libertad, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre amado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, pueden tomar sus asientos, hermanos. Quiero invitarles a leer la bendita palabra en el libro de Corintios. Amén.
Los que están dispuestos con sus Biblias pueden ponerse de pie para leer la bendita palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. Dice la bendita palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿De qué nos está hablando? De los dones y de los ministerios. Amén. Podemos ver a lo largo de los versículos que los dones son repartidos. Amén. ¿Pero por quién son repartidos? Dice por un mismo Espíritu. ¿Y qué Espíritu será ese? ¿Quién será? ¿Quién será que reparte? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿cómo lo reparte? Dice, según la voluntad de nosotros, como nosotros queremos. Dice la bendita palabra, como a Él le place, como es su voluntad. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el que reparte todos estos dones. ¿Y qué son los dones? ¿Qué son los dones de sanidad? ¿Qué son los dones de milagros? ¿Qué son los dones de profecía? ¿Qué son esos dones? Son regalos, amén. ¿A cuántos les gustan los regalos? Amén. Amén. ¿Cuántos estamos siempre, no? Aunque no es nuestro cumpleaños, aunque no es una fiesta, estamos deseosos de recibir regalos, amén. A todo momento, no solamente ustedes. Yo creo que muchos niños, muchos mayores, a todos les gustan los regalos. Y estos dones, estos regalos, ¿para quiénes son? Para nosotros, para el cuerpo de Cristo, para la iglesia del Señor. Amén. Entonces dice el Señor, el Espíritu Santo repartirá como Él quiere, como Él le place a ti, iglesia del Señor, que estás ansiosa de recibir ese regalo. Amén. Dice, los milagros son uno de los dones que el Señor da. Y ese es uno de los dones ese es el don de que hoy les voy a hablar. Amén. ¿De qué trata ese don? ¿Habrán oído la palabra milagros, amados hermanos? ¿Habrán oído del don de los milagros? Muchas veces hemos oído, ¿no? Pero ¿qué significará esta palabra? ¿De dónde provendrá esta palabra? ¿De dónde habrá salido? Les cuento, dice que la palabra milagros proviene del griego y significa el acto del poder divino. ¿Qué significa milagros? El acto del poder divino. En griego, como nos enseñó una vez el siervo, dice, en griego, milagros se dice dunamis, que significa el acto del poder divino. Pero ¿cómo será el acto del poder divino? ¿Qué querrá decir el acto del poder divino? Cuando dice poder divino, ¿a quién se refiere? ¿Al poder de quién? Al poder de Dios, ¿verdad? Amén. Al poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo es ese Dios que nosotros servimos? Es un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede. Amén. Un Dios
Dios que vive en la dimensión de lo sobrenatural. Nosotros vivimos, hemos vivido por mucho tiempo en esta tierra, pero solamente viendo cosas naturales, cosas ordinarias que todo el mundo ve, comunes y corrientes. Pero el Señor, que es todopoderoso, que vive en la dimensión de lo sobrenatural, nos quiere llevar a este ámbito, a lo sobrenatural. ¿Y cómo dice que es el poder de Dios? Entonces, sobrenatural. Entonces, ¿qué querrá decir la palabra milagros? Sabemos que en griego significa dunamis y que esto significa el efecto del poder de Dios. ¿Qué querrá decir? Les cuento, milagros son el acto del poder de Dios manifestado. Son fenómenos sobrenaturales que sobrepasan al entendimiento humano. Son cosas que nosotros no podemos entender. Para nosotros son los milagros. Porque en el ámbito de Dios existirán milagros, en la mente de Dios habrá cosas sobrenaturales, o sea, habrá cosas que no se pueden hacer, porque nosotros tenemos el entendimiento de que son milagros, pero en el ámbito de Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, para Él, como que no hay milagros, porque para Él todo es posible, Él lo entiende todo. Aún nosotros vemos cosas que ni siquiera pensamos, que un paralítico, cuando los médicos lo han desahuciado, cuando le han dicho tú no puedes caminar ya, ¿y qué cosa es lo que sucedería en lo natural? Que no se pare, ¿verdad? Que se quede así y así se muera. Eso es en lo natural. Pero en lo sobrenatural, cuando desciende el poder de Dios, que es lo sobrenatural, ¿qué sucede en ese momento? Cosas que nosotros ni nos explicamos. El paralítico, ese enfermo, esa enfermedad huye. Ese paralítico se levanta. Esa sida se va. Ese cáncer se va. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios todopoderoso. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen yo sirvo a un Dios todopoderoso? Yo sirvo a un Dios todopoderoso. El Dios de los milagros. El Dios que sana. Amén. El Dios que hace milagros, ese es tu Dios, amado hermano. Ese Dios estamos sirviendo. Amén. Quiero que tengamos un ejemplo más cercano de qué es un milagro. No sé si ustedes me pueden apoyar con el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 1. Éxodo 17:1. Amén. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo que bebiese. ¿Hay más? Sí, hasta el 11. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Aleluya. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara y con él golpea el río y ve. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Hasta ahí nada más, pastor. Aleluya. Muchas gracias. Amén. ¿Han leído, amados hermanos, en el libro que les he indicado? ¿Han escuchado la lectura que ha dado nuestro pastor? Amén.
¿De qué nos está hablando? De que Moisés sacó agua de la peña, amén. ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros también necesidad de beber agua, ese agua del cielo, amén? Hemos estado solos, hemos estado pasando desiertos. ¿Y quién es el que nos ha dado ese agua en el momento de nuestra necesidad? ¿Quién ha sido? No ha sido el hombre, ha sido Dios, ¿verdad? Ha sido Dios quien nos ha dado esa agua que nosotros, con esa agua con que por fin hemos podido calmar nuestra sed. Acá nos habla de este milagro que sacó agua de una peña. ¿Es posible ir por cualquier lugar y cualquier hombre que golpee la peña y saque agua de la peña? ¿O son cosas sobrenaturales que hace el Señor? Amén. Aquí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo, si ustedes, hermanos, me desean seguir, tenemos en Josué 3:15. Nos habla que Israel cruzó por el río Jordán. Se secó el río, ¿no? Permitió el paso a los hijos de Israel. Amén. Tenemos en Josué 10:12 también, en que se detiene el sol. Josué viene a detener el sol. Amén. Estos son los milagros estos son 3 ejemplos de los milagros del Señor, del poder de Dios. Pero nosotros también estamos capacitados para estos milagros. Como les vuelvo a decir, estos dones son para nosotros. El Señor quiere poner en nuestras manos esa capacidad. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a decir que en este momento el sol se detenga y el sol se va a detener. ¿Cuántos lo creen? Esos milagros son para nosotros. Amén. Somos hijos del Señor. ¿O no lo creen? Somos hijos de un Dios todopoderoso, el Dios de los milagros. Quiero que levanten la mano. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos le creen de verdad? Creemos en Dios. Entonces tenemos que creer en ese Dios de milagros, ese Dios que un día murió pero resucitó. Amén. Y se ha resucitado, se ha vencido a la muerte. ¿Qué más no puede vencer? Porque para Él todo es posible. Amén. Hay muchos que dicen: yo creo en Dios, yo soy hermano, vamos a la iglesia y todo, pero dice que cree en Dios, pero no cree en los milagros, no cree que Dios es capaz de sanar, no cree que Dios es capaz de resucitar a un muerto, de sanar a un paralítico, no cree que Dios es capaz de restaurar su propia vida. Entonces, ¿a qué Dios estamos sirviendo si no creemos en los milagros? ¿Es posible creer en Dios y no creer en los milagros? Estamos errando, ¿verdad? Si creemos en Dios, tenemos que creer en ese Dios sobrenatural que hace los milagros. Amén. Nosotros creemos en los milagros entonces, porque estamos creyendo en el Dios vivo. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos 10:38. Y aquí vengo a decirles, amados hermanos, ¿cómo anduvo Jesús? Quiero preguntarles. En el tiempo que estuvo aquí en la tierra, ¿cómo fue el ministerio del Señor? ¿Cómo fue nuestro Dios? ¿Fue un Dios de milagros? ¿Fue un Dios? ¿Cómo fue el ministerio del Señor? La palabra del Señor dice: tenemos que ser imitadores de Cristo. ¿Amén? Amén. Tenemos que llegar a la estatura del Señor. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos quieren llegar a la estatura del Señor? Amén. Mira, quiero llegar a la estatura del Señor. Señor, yo sé que tú me vas a cambiar, Padre Santo. En este día, Señor, vas a sacar toda esa mentalidad, Señor, errada que yo tengo de ti, y vas a poner nuevo entendimiento en mí. Amén. Vamos a leer Hechos 10:38. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién estaba con Jesús? Dios, ¿verdad?
estaba el Espíritu Santo con él, estaba el amado Padre con él. ¿Y cómo anduvo Jesús? Nos dice el texto. ¿Cómo anduvo Jesús? Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Y entonces nosotros, si queremos llegar, si queremos ser imitadores de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Imitar, ¿verdad? Hacer las mismas cosas que él hacía. Pero ¿qué anduvo haciendo él? Jesús solamente iba caminando de pueblo en pueblo y predicando la palabra, diciendo: mi Padre que está en el cielo me ha enviado. El Señor te va a salvar. Predicaba solamente doctrina sana, predicaba solamente doctrina de salvación. Solamente palabras eran las que el Señor nos vino a decir. ¿Cómo era el ministerio del Señor? ¿No les parece que deberíamos analizar antes de creerle a muchos hombres que dicen que los milagros no existen? Amén. ¿Cómo anduvo el Señor? El Señor no fue un Dios de solamente palabras. Amén. No fue un Dios que solamente se dedicó a predicar en todo el mundo con palabras, sino como con hechos. Amén. Sanando enfermos, libertando a esos cautivos, esos oprimidos por el diablo. Nos podemos dar cuenta cuán grande, cuán poderoso fue el Señor. Y el milagro más grande, amados hermanos, es que estamos aquí. Amén. A nosotros mismos nos libertó de esa cautividad. ¿Cuántos eran presos del diablo? Amén. Ninguno puede decir que no ha sido. Amén. Porque el Cristo que ha muerto por todos nosotros. Amén. Para darnos libertad de esa cautividad que un día andábamos. Amén. Entonces, debemos ser imitadores de Cristo. Es necesario que sigamos los mismos pasos del Señor, tal cual el Señor fue a predicar a tantos lugares, a dar mensajes de salvación, a hacer milagros y a hacer sanidades, a levantar muertos, a levantar cautivos. Es necesario que nosotros hagamos lo mismo. Amén. Que predicamos ese Dios vivo, si queremos ser verdaderamente imitadores del Señor. Amén. Tengo otra pregunta para ustedes, amado hermano. ¿Por qué el Señor en su ministerio habrá hecho todos estos milagros, todas estas sanidades, todas estas maravillas? ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Para qué? ¿Se han preguntado por qué son los milagros? ¿Para qué suceden los milagros? ¿Se han preguntado alguna vez, amados hermanos? ¿Es acaso porque el Señor está aburrido y se quiere entretener o quiere entretenerlos a ustedes? Porque los ve aburridos y quiere entretenerlos, ¿es porque el Señor hace milagros? ¿Se han puesto a pensar, amados hermanos? Aquí les traigo algunos propósitos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Uno de ellos es el destruir las obras del diablo. Amén. Es necesario que las obras del diablo, que esas cadenas que ha puesto en muchos hombres con la borrachera, con la drogadicción, es necesario que esas cadenas sean rotas por medio de esos milagros. ¿Cuántos necesitan un milagro? Amén. Pero de verdad lo necesitan, amados hermanos. ¡Aleluya! Entonces debemos pedirle a ese Señor, a ese Dios vivo que nosotros servimos, ese milagro. El milagro es para nosotros. El milagro está esperando el mundo allá afuera. Ese milagro. Que nosotros con el Señor juntamente vayamos y que el Señor mismo rompa esas cadenas, haga el milagro en sus vidas. Amén. Muchas veces nosotros hemos andado así, decíamos Señor, Señor, pero nosotros hemos recibido ya nuestro milagro. El milagro de la salvación, amén. Amén. Porque si no fuera por ese milagro de la salvación, este día no estuviéramos aquí sentados. Este día no estaríamos respirando con esa paz que el Señor nos da y diciendo, Cristo vive. Amén. El mayor milagro que el Señor ha podido realizar, y yo sé que me van a decir que sí, es el milagro de la salvación que tenemos cada uno de nosotros. Amén. Y por eso de verdad deberíamos darle gracias todos y todos los días, porque es el mayor milagro que nosotros tenemos en nuestra vida.
Otra de las razones por la que el Señor hace milagros es por la compasión que nos tiene, que tiene a sus hijos, que no nos quiere ver sufriendo, que no quiere vernos atados con enfermedades, que no quiere vernos en pobreza. Amén. Dios no nos ha creado para vivir enfermos, para vivir con tantas opresiones. Nos ha creado para vivir en su presencia, amén, con gozo, con alegría, con esa paz, libres, porque el Señor nos hace libres, porque la compasión del Señor es tan grande que por eso suceden tantos milagros en nuestras vidas. Amén. ¿Para qué más? Para cumplir la promesa del Padre, la promesa que está escrita en la bendita palabra, porque si no se cumplirían esas sanidades y esos milagros, le haríamos mentirosos al Señor. Amén. Esos milagros y esas sanidades es necesario que se cumplan, para que se cumpla la palabra del Señor. Estos milagros y sanidades ocurren también, ¿por qué? Por la incredulidad del mundo. Porque el mundo dice, hay que ver para creer. ¿Dónde está tu Dios? Dicen muchos, ¿verdad? Hay muchas campañas en que hombres incrédulamente van diciendo, a ver qué sucede. Tu Dios nos sana, a ver, quiero ver. Pero el Dios, por esa compasión, por esa infinita misericordia, para que ese hombre incrédulo pueda ver el poder de Dios, es que suceden esos milagros. He oído muchos testimonios de estas campañas en que los hombres de Dios están predicando. Hombres de Dios están predicando la bendita palabra, están dándole palabra del Señor al pueblo. Y ocurre que el diablo es así, se opone. Y envía a esos agentes a tal vez dañar el mismo cuerpo del predicador o sus bienes, sus autos. Pero ¿qué sucede ahí? Ahí sucede un milagro. He escuchado de Carlos Anacondia que dice que él estaba predicando en el altar y de repente le tiraban, dicen, piedritas de arriba. Era una carpa y le tiraban piedritas de arriba como para interrumpirlo, ¿no? Para interrumpirlo, y tiraban piedritas, y dice que él se dio cuenta de esto y seguía orando y seguía predicando. Y dice, al pasar un momento de tantas piedras que habían tirado, se paralizó, ya no tiraban piedras más. Y cuando llegó el momento de la oración, de que hay muchos testimonios que suben a la plataforma y a dar los testimonios que el Señor ha hecho en su vida, dice, aparecía un hombre llorando, pero muy distinto a todos, ¿no? Llorando, dice, y le preguntan qué ha sucedido. Le dicen, pastor, ¿se acuerdan que le estaban tirando piedritas desde arriba, desde la carpa? Era yo, pastor, le dice. Es que a mí me habían mandado para interrumpir ese mensaje que usted estaba dando. Y yo lo hice con tantas ganas porque yo no creía en ese Dios que usted predicaba. Yo no creía en ese Dios. Y por tanto a mí me aburría y yo quería interrumpir. Pero conforme yo iba tirando piedras, algo pasó conmigo. No sé qué pasó, pero caí desmayado. No sé cómo cayó el Señor, pero el Señor se daba cuenta que el Señor estaba obrando en él. Y había venido por ese milagro, por ese fenómeno sobrenatural que había pasado en esa vida, había venido a los pies del Señor. Esos milagros muchas veces son por la incredulidad y por la compasión de Dios por ellos. Amén. Amén. El Señor muestra su infinito amor para con nosotros, que habiendo sido pecadores, el más grande milagro que nos dio fue la salvación. Amén. Amén. Quiero hacerles otra pregunta. Los milagros, como dicen muchos, habrán pasado. Los milagros solamente habrán sido para los pasajes que leemos en la Biblia para el tiempo pasado, o será todavía para el tiempo presente. Amén, ¿verdad? Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ya. Pero antes de esta respuesta, miren, quiero darles algunos pasajes, nada más. En Primera de Reyes 18:37
tenemos que Elías ora para que descienda fuego. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 7, tenemos que Eliseo hace flotar un hacha de hierro sobre las aguas. Aquí tenemos de tantas maravillas que hace el Señor. Aquí solamente le mostramos dos ejemplos nada más. Son milagros del Antiguo Testamento. Pero ¿qué dicen los incrédulos? Los que dicen que ya han pasado los milagros. ¿Qué dicen ellos? Dicen, no, pero estos milagros del Antiguo Testamento sucedían, ¿por qué? Porque estos eran grandes profetas del Señor. Por eso sucedían, pero ahora no, ya no es así. Por eso ya no sucede, dicen ellos. Ya, pero les mostramos otro pasaje. A ver, ¿qué sucedió en la vida de Cristo? En el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11, tenemos que Cristo cambió el agua en vino, ¿verdad? En Mateo 8, 23 al 26, Jesús calma la tempestad. ¿Y qué dicen a esto los incrédulos, los ateos o los que se han llenado de tanto conocimiento que les es imposible creer en los milagros y la gracia del Señor? ¿Qué dicen a esto? Dicen, bueno, los milagros del Antiguo Testamento, esas maravillas, eran porque esos hombres eran grandes profetas. Y entonces, ¿qué pasó con Cristo? ¿Por qué hizo estos milagros? No, pero es que Él era el Hijo de Dios, dicen. Él era el Hijo de Dios, no nos podemos comparar con Él. Pero y entonces, con eso me están diciendo, con eso los hombres que dicen que no existen milagros, están diciendo que después de Cristo no hubo milagros. Pero ¿habrá sido cierto esto? ¿Será cierto esto? ¿Habrá habido milagros en la iglesia primitiva? Amén. Amén. Tenemos, aquí he sacado solamente 3 ejemplos de los milagros. Dice en Hechos 5, 17 al 20, hubo liberación de las cárceles. En Hechos 9, 36 dice, hubo un muerto resucitado. En Hechos 28, 1 dice, hubo neutralización de la mordida de una serpiente. ¿Se acuerdan de quién fue? ¿De qué hombre fue? Fue Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue Pablo? ¿Quién fue Pedro? ¿Por qué sucedieron estos milagros en ellos? ¿Qué explicación le podemos dar a estos milagros que sucedieron en la iglesia primitiva? Si estos hombres dicen que en el Antiguo Testamento sucedió porque fueron grandes profetas. Y si en el ministerio de Cristo sucedió porque Él fue el Hijo de Dios. ¿Qué explicación le damos a los milagros de la iglesia primitiva? Porque esos fueron hombres como nosotros, amén. Fueron hombres que trabajaban, fueron hombres que estaban al servicio del gobierno, amén. Fueron hombres como nosotros, amén. Si estos fueron hombres como nosotros, entonces en nuestra época también el Señor puede obrar por medio de nosotros, amén. Los milagros son para esta hora, nos lo demuestra en estos pasajes de la iglesia primitiva, que hombres como nosotros que servían al Señor, que no tenían poderes sobrenaturales, que no se habían llenado de conocimiento en las academias o en las universidades, no era poder de ellos. ¿Quién era? El poder de Dios. Porque aún podemos ser hombres ordinarios, aún podemos ser niños, aún podemos ser jóvenes, aún podemos ser ancianos. Pero cuando el poder de Dios se manifiesta, no somos nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo, Él es Dios, ¿verdad? Solamente el Señor está buscando un instrumento para poder poner su obra. Amén. Para poder hacer su milagro, para poder hacer esa sanidad. Amén. Amén. Pero ¿por qué no estamos viendo milagros ahora? ¿Por qué como en el tiempo de Cristo ya no estamos viendo que esos muertos se resucitan? Estamos escuchando tal vez milagros, pero porque leemos algunos libros y a lo lejos sucede, ¿verdad? Tal vez algunos hombres podemos oír, ha habido sanidad en mi iglesia, ha habido milagros, pero todos esos milagros lo oímos como muy lejanos, ¿verdad? Pero ¿por qué no está sucediendo eso ahora? ¿Por qué no lo vemos tan seguido? ¿Por qué será que los hombres dicen que ya no existen los milagros? ¿Será porque tal vez ya no lo ven? ¿Y por qué no lo ven? Es la pregunta. ¿Por qué ya no estamos viendo milagros?
En el libro de Mateo 10:22. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice. El Señor en este pasaje nos habla que tenemos que perseverar, amén. Nos habla de la perseverancia. ¿Tendrá algo que ver esto con que no suceden los milagros? ¿En qué debemos perseverar? ¿A qué se refiere este texto con que nosotros debemos perseverar? Dice, debemos perseverar hasta el fin, y aquel que persevere será salvo. ¿Pero en qué debemos perseverar? ¿En qué debemos perseverar? ¿Estamos entendiendo? En la santidad, en cómo estamos viviendo nuestra vida, ¿amén? ¿Estaremos viviendo en santidad? Quiero preguntarles, de aproximadamente 5.000 millones de habitantes, ¿cuántos de ellos serán salvos por Cristo? Si nos ponemos a pensar, de 5.000 millones de habitantes, ¿cuántos serán salvos por Cristo? ¿Siquiera la mitad? Menos de la mitad, creo, ¿no? Y de esa media mitad, ¿cuántos serán llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos de ellos de verdad estarán viviendo en esa santidad? ¿Serán muchos? ¿Será más que el mundo? ¿Será menos que el mundo? Son pocos, ¿verdad? Es por esa razón que los hombres que estamos andando en santidad, los hombres que están andando en santidad, que escasean, es por esa razón que los milagros ya no están sucediendo. Es porque nuestras vidas tal vez la estamos dejando que la carne domine, que los pensamientos dominen. Ya no estamos poniendo en primer lugar al Señor. La santidad se está apartando de nuestras vidas. Estará sucediendo eso y por eso los milagros no suceden. Quiero contarles, mientras yo iba estudiando lo que el pastor me decía el tema que tenía que hacer, yo iba leyendo pasajes. No sabía cómo comenzar mi tema, pero yo iba leyendo y el Señor me iba diciendo, no, pero a través de estos libros, a través de estos artículos, a través de estos videos, y decía yo, Señor, pero ¿por qué estos hombres que son grandes del Señor? Pero ¿acaso es una casualidad, Señor, con lo que me está pasando a mí? Es que, amados hermanos, como les digo, yo no iba a estar en este momento aquí. Hay tantas cosas que han sucedido antes de este congreso, y a mis hermanas también, yo sé que me han estado contando, han sucedido tantas cosas en las que uno muchas veces dice, yo no puedo, ¿no? Suceden tantas cosas, pero ahí está la misericordia, ahí está la gracia del Señor, amén. Y el Señor me iba llevando estos pasajes, a estos versículos que me hacen entender que los mayores hombres del Señor que en estos momentos están realizando los milagros, esas sanidades, es que el Señor les había pedido algo a ellos. Muy aparte de la santidad, que también es necesaria en nuestras vidas. ¿Sabes qué le pedía el Señor a estos hombres, amado hermano? ¿Sabes qué es? ¿Qué es eso que el Señor me pide a mí, que te pide a ti, que le pide a todos? Le pide solamente que dejemos todo. La palabra, el mandamiento del Señor dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, amén. Pero muchas veces nosotros amamos las cosas, tal vez los estudios, tal vez la ropa, tal vez el mirarnos en un espejo, tal vez nuestro propio yo amamos más que al Señor. Tal vez al Señor le estamos dejando de lado. Tal vez nuestra santidad por ahí se está perdiendo. Y el Señor quiere eso de nosotros. El Señor quiere que le demos más tiempo a Él. El Señor quiere andar con nosotros. Esas maravillas y esas señales y esos milagros de que los hablo, el Señor quiere hacerlo en nuestras vidas. Pero el Señor quiere andar
con nosotros. Es que muchas veces nosotros vamos a predicar tal vez a otro lugar y dejamos a Dios en la iglesia, o dejamos a Dios en la casa, o solamente al momento de orar decimos Señor, Señor, como yo decía tantas veces. Es que al Señor le estamos dejando muy de lado. Y podía sentir, amado hermano, en aquellas ocasiones que yo recién estoy comenzando a conocer al Señor, recién es un proceso que me está pasando y a veces hay cosas que no entiendo, pero amado hermano, he podido sentir que cuando te acercas a una persona a ministrar, ¿no? ¿Sabe? El sentimiento que entra en mí es una tristeza profunda y de llorar, pero digo en ese momento, pero me doy cuenta en ese momento, digo, yo no estoy triste, yo no quiero llorar, pero ¿por qué estoy llorando? Digo yo, el Espíritu Santo muchas veces, ¿será esto que siente el Espíritu Santo, de llorar así por las personas, de llorar así por sus hijos? Amado hermano, es que es un dolor inexplicable cuando ves a una persona tal vez oprimida por el diablo y te acercas y no es el sentimiento tuyo, hermano, cuando ministras, no es el sentimiento tuyo de tristeza por esta persona, porque tú como humano no sabes lo que está pasando, porque tú como carne, como hombre no sabes lo que está pasando, pero el Señor sí lo sabe. El Señor llora. Pude sentir en ese momento cómo el Señor lloraba, cómo gemía. Era algo inexplicable, amado hermano. Yo decía, no, el Señor tantas veces habrá llorado así por mí, llorará así por mis hermanos. Este será el sentir que tiene el Espíritu Santo. Aún estos hermanos sirven al Señor. Y así llora el Espíritu Santo cuando estos lo sacan de su vida. ¿Y cómo será por esa persona inconversa, por esa persona que necesita de Dios? ¿Cómo llorará el Señor? Aún llorará sangre, ¿verdad? Es necesario, amados hermanos, que no solamente busquemos el milagro y las maravillas del Señor, sino busquemos acercarnos a su presencia. Amén. Es necesario darle más lugar al Señor. El Señor muchas veces permite que pasemos enfermedad, que pasemos desierto, que pasemos tristeza, que pareciera que el mundo no entiende nada de nosotros, pareciera que el pastor, pareciera que la hermana, que el hermano, que nadie te puede ayudar. Pero en esos momentos el Señor, ¿para qué te lleva a ese desierto? ¿Para que sufras acaso? El Señor te lleva, ¿por qué? Porque el Señor dice, quiero estar contigo a solas, quiero que me conozcas, dice el Señor, que yo no soy un Dios muerto, que yo no soy un Dios lejano, que yo no soy un Dios histórico, dice el Señor, yo soy un Dios vivo, que quiero que me conozcas, que quiero hacer maravillas por tus manos, en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tus hermanos, en la vida de todo el mundo, porque el mundo clama por ese Dios vivo. Al igual que tú lloraste un día por necesidad, por enfermedad, por tus hijos, así el mundo clama. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos sentados en el conformismo ahí, calentando nuestra banca, esperando un milagro de Dios, decimos nosotros, pero ¿qué hacemos? Pongámonos a pensar, amados hermanos, ¿estamos andando verdaderamente en santidad? ¿Estamos anhelando verdaderamente el milagro de Dios en nuestras vidas? Debemos ponernos a reflexionar cada vez que oramos al Señor, decirle, Señor, muéstrame en que estoy fallando. Señor, quiero cambiar. Amén. Busquemos la santidad. Amén. Quiero compartirles este último versículo en Juan, en el libro de Juan, capítulo 9. Nuestro camino, nuestro andar, que como Él es la luz que enciende ese fuego en nuestras vidas. Amén. Yo quiero hacer una oración juntamente con ustedes y pedirle al Señor que como Él le restauró las vistas
a este ciego de nacimiento, que asimismo restaure nuestra vista espiritual a cada uno de nosotros, porque por tanto tiempo hemos estado ciegos, aún ciegos de nacimiento hemos estado, y es necesario que hoy el Señor, por un milagro, nos recobre la vista. Amén. Porque el Señor no solamente hace milagros físicos, también milagros espirituales. Amén. Quiero que todos levantemos la mano y le pidamos al Señor. Padre amado, Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias, Padre, porque has sido tú, Señor. Ha sido tu palabra, Padre Santo, quien ha penetrado nuestras vidas, quien ha hablado, Señor, en nuestras vidas, Padre amado. Quiero pedirte, Señor, en esta hora, Padre amado, Cristo Jesús, cambia, Señor, nuestra mentalidad, Señor. Esa mentalidad, Señor, de religiosidad, Padre Santo, de fariseísmo, Señor, que tanto tiempo nos ha mantenido ciegos, Padre amado. Aún hemos andado ciegos, Señor, por tanto tiempo, Padre amado. Pero ya es tiempo, Señor. Ya es tu tiempo, Señor, que tú nos quites esa venda de los ojos, Padre amado. Que hagas un milagro, Señor, en nuestras vidas. Que hagas un milagro, Señor, en nuestras familias, Señor. En los hijos de mis hermanos, Padre amado. En los hijos de mis hermanos, Señor. Oh, Padre amado, nuestra familia, Señor. El mundo, mi vida, Padre Santo, nuestra vida, Señor. Necesita de ti, de tu poder, Señor, sobrenatural, Padre Santo, que renueves, Señor, nuestro entendimiento, Padre amado. Oh, Padre Santo, derrama tu fuego, Señor, que quede, Señor, toda ceguera, Padre Santo, toda parálisis espiritual que hemos estado teniendo, Señor. Ahora, Señor, restaura nuestras vidas, Padre amado. Nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos, Señor, sean abiertos por tu misericordia, clamamos a ti, Señor, por un milagro, Padre, porque es necesario que nuestras vidas sean cambiadas, Señor, por tu fuego, por tu gracia, Señor, por tu mano, porque queremos caminar contigo, Espíritu Santo, porque ya no queremos dejarte de lado, Señor, queremos que andes con nosotros, Padre amado, Cristo Jesús. Por tanto tiempo, Señor, hemos tenido abandonado, Padre, dejándote, Señor, a un lado, Padre. Señor, en la iglesia, Padre, solamente hemos sido protagonistas, Padre Santo, para llamarte, oh precioso Dios. Pero queremos caminar contigo desde ahora, Señor. Oh Padre amado, declaramos que esta generación, Dios mío, Santo, o mis hermanos que tengan algún dolor, alguna dolencia, alguna molestia, en esta hora clamemos al Señor por nuestro milagro. Pongamos nuestra mano en donde nos duele, sea nuestra cabeza, sea cualquier parte del cuerpo que te duele. Este día el Señor, reclamemos el milagro del Señor, reclamemos el poder del Señor. Amén. En esta hora, Señor, en esta hora, Padre amado, Cristo Jesús, declaramos tu fuego, Señor, en tu casa. Declaramos tu presencia, Espíritu Santo, en nuestra vida, Señor. Oh Padre amado, satura, Señor, de tu presencia, amado Dios. Oh Cristo Jesús, queremos, Señor, un milagro, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Oh Padre Santo, toda enfermedad, Padre Santo, toda artritis, todo cáncer, todo SIDA, Señor, porque tú conoces, Señor, lo que está pasando en tu pueblo, Señor, en esta hora, Señor. Echamos fuera toda dolencia, toda enfermedad, toda perturbación del diablo, toda parálisis, ahora, tratamos de pies y manos y lo echamos al abismo del infierno en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra dice, Señor, que por tus llagas hemos sido sanados. Reclamamos, Señor, esa sanidad, Señor, en nuestras vidas. Reclamamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, Señor, porque los milagros, Señor, que tú haces, Señor, son para nuestras vidas, Padre Santo.
tu palabra. Creemos que vives, Señor. Creemos en tu poder, amado Cristo Jesús. Nos declaramos sanos. Nos declaramos, Padre Santo, declaramos que nuestros ojos son abiertos de esa ceguera espiritual, que nuestros oídos son destapados de esa sordera espiritual. Nos declaramos renovados, Señor, para que tu fuego sea manifestado, para que tu poder, Señor, sea manifiesto. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por hablarnos en este día. Santo, tú eres el Padre, Cristo Jesús, Espíritu Santo. Levantamos nuestras manos y le glorificamos al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Los cielos se abren cuando tu pueblo te alaba, los muros caen cuando tu pueblo te alaba. Los cielos se abren cuando tu pueblo te alaba, los muros caen cuando tu pueblo te alaba. Ahí iglesia nos profetiza, cantando esta alabanza. Los cielos se abren, los muros caen, toda oposición cae en el nombre de Jesucristo. Vamos con gozo. Y vamos a decir a Dios, vive, Cristo me hizo libre, vive, a su nombre, todo lo que vive. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Los cielos se abren cuando tu pueblo te alaba, los muros caen cuando tu pueblo te alaba. Vamos como guerreros y guerreras. Cuando dice los cielos se abren, usted levanta sus manos arriba al cielo y declara cielos abiertos. Porque Dios te dio el poder, te dio la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Vamos, iglesia. Los cielos se abren cuando tu pueblo te alaba, los muros caen cuando tu pueblo te alaba. Los cielos se abren cuando tu pueblo te alaba, los muros caen cuando tu pueblo te alaba. Vamos a alabarle con tus palmas, pero que suene tus palmas. Vamos con las palmas arriba. Jesús con las palmas arriba, a su nombre. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando tu gloria desciende, suceden cosas grandes. Cuando tu gloria desciende, suceden maravillas. Cuando tu gloria desciende, suceden cosas grandes. Cuando tu gloria desciende, suceden maravillas. Ahí se abren los ojos espirituales. Declaro liberación, restauración ahora. Oh Santo, libre. Cristo me hizo libre, libre. Cristo me hizo libre, a su nombre, gloria a Dios.
grandes. Cuando tu gloria desciende, suceden maravillas. Ay, la gloria de Dios ha descendido con una nube espesa sobre este lugar. Oh, se llena esta casa de la gloria de Dios, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Cree y se libre, cree y recibe tu milagro. Cuando tu gloria desciende, suceden cosas grandes. Cuando tu gloria desciende, suceden maravillas. Con libertad, vamos a alabar. Cuando tu gloria desciende, suceden cosas grandes. Cuando tu gloria desciende, suceden maravillas. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Hay una iglesia más fuerte. Aquí hay una iglesia fuerte y valiente que no le teme a nada. Vamos, guerreros y guerreras. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para sanar, tiene poder para cambiar, tiene poder para liberar. Vamos con las palmas, sigue alabando al Rey, sigue alabando a Jesús. Estamos alabando, estamos adorando al Rey. Vamos con las palmas, la palabra de Cristo, que suene tus palmas. Vamos a alabarle, adórale al Rey. Satanás ya está vencido, Satanás ya está derrotado.